2 meses con vosotros, 2 meses. Es increíble, ¿no? El tiempo pasa, vamos, rápido, muy rápido. Inmarcesible, ¿no? Pasa muy rápido, ¿eh? A ver, mis queridos. A ver, vamos a ver. Buen día. Entonces, pues voy a necesitar de toda vuestra ayuda para que puedan ustedes decirme si se está visualizando bien la pantalla. Sí, sí se ve. Genial, vamos a empezar. Habilidad verbal, semana número 8, tenemos la consistencia textual 1. Y en este tema, que se llama la compatibilidad, vamos a ver lo siguiente. Un momentito. Ahí está. Entonces, aquí estamos. Ahí está. La consistencia textual 1, la compatibilidad. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a la siguiente. La compatibilidad, dos ideas son compatibles en la medida en que no se contradigan, es decir, cuando no se genera una contradicción, por ejemplo, P y no P. Por ejemplo, el afirmar que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua es compatible sostener que la mayor parte de la superficie terrestre es agua, ¿correcto? Esto es compatible, porque decimos que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta del agua, es compatible decir que la mayor parte de la superficie, porque es el 70%, ¿no? De 100 está cubierta por agua. Muy bien. En ese sentido, los enunciados compatibles son consistentes, ¿ok? Son consistentes con el texto. En tanto, son aseveraciones de las ideas que se han afirmado en la lectura. Existen dos tipos de compatibilidad. La primera, llamada textual o literal, y la segunda, la inferencial. Bien, vamos a ver entonces esos dos tipos de compatibilidades. La textual, por ejemplo, miren ustedes acá, este mapa, dice dirección del avance ruso, Rusia se anexó a Crimea en 2014. Crimea está aquí, Gerson, Milokovic, ok, Ucrania, Rusia y Ucrania, ¿no? Muy cerca, y acá está Crimea. Muy bien, entonces dice, una idea es literalmente, la compatibilidad textual consiste, número 1, una idea es literalmente compatible con el texto cuando afirma exactamente de la misma forma otra idea enunciada en él. Por ejemplo, teniendo en cuenta que Rusia invadió militarmente Ucrania, ¿no? Rusia invadió militarmente Ucrania, es compatible afirmar que Rusia atacó Ucrania, claro, porque cuando mencionamos que Rusia invadió Ucrania, pero de manera militar, ¿correcto? Es lo mismo de decir Rusia atacó Ucrania. Es lo mismo, es literal. Lo estoy viendo, lo estoy leyendo. Es textual, ¿correcto? Rusia, ¿no? Atacó Ucrania, ¿no? Es militar, invadió militarmente significa atacar, ¿no? Es un sinónimo, ¿no? Invadió militarmente, pues es atacar, ya está, listo. Y acá está Crimea, ¿no? Llama la atención porque todos los productos ahorita de pan llevar están súper, súper caros en Europa porque Crimea es una de las áreas más importantes de producción de soja. Soja o soya, como le dicen, ¿no? Soja, aceite, ¿no? Aceite, etcétera, etcétera. Y de esta pequeña sección de Ucrania pasa todos los beneficios, ¿no? De todos los recursos, ¿no? A Europa. Bueno, seguimos. Compatibilidad textual y ahora tenemos compatibilidad inferencial. En este caso, mis estimados alumnos, sería la número 2, ¿no? La número 2, ¿no? Segundo tipo de compatibilidad inferencial. Una idea es inferencialmente compatible en el texto cuando, en base a la información expuesta en él, expresa un enunciado que se desprende, o sea, no es que lo dice el texto, sino que se desprende y que la afirme sosteniblemente. Por ejemplo, teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania están ubicados en Europa, eso es verdad, y que ambos países están enfrentados en una guerra,
es compatible aseverar, compatible, que en Europa hay una contienda militar. O sea, obviamente, si Rusia y Ucrania se encuentran en Europa, la premisa, ¿no? Rusia y Ucrania se encuentran en Europa y Rusia y Ucrania están peleados, significa que en Europa hay una guerra. Sí, hay una guerra de estos dos países. Claro, no lo dice, ¿no? Pero nosotros inferimos que en Europa hay una contienda militar. ¿Cuáles son los países? Rusia y Ucrania. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Esto de ejemplo. Los Mi'kmaq fueron grupos más o menos numerosos enviados junto con sus familias y sus propios jefes subalternos de sus lugares de origen a otras regiones. Los mitimaes, ¿no? Mi'kmaq. Ajá. Dice, a lugares de origen de otras regiones para cumplir tareas o misiones específicas del imperio incaico, ¿no? A pesar de alejarse de sus pueblos de procedencia, mantenían sus vínculos de reciprocidad, de parentesco, que los unía con sus centros nativos, ¿no? De esta manera se diferencian de los Yana, quienes también eran trasladados a otras tierras. Los Mi'kmaq tenían un origen preincaico, es decir, datan desde los albores de la civilización andina. Bien, entonces están los Mi'kmaq y los Yana. Y los Yana no son como los Mi'kmaq, porque los Mi'kmaq dice que tenían reciprocidad y establecían parentesco, ¿no? Establecían vínculos de reciprocidad y parentesco. Reciprocidad y parentesco. Pero los Yana no, dice. A diferencia, dice, ¿no? Se diferencia de los Yana, ¿no? Entonces los Yanas inferimos que no tenían ningún vínculo de reciprocidad ni de parentesco. Bien, vamos a ver. Es compatible con el texto sostener que la antigüedad de los Mi'kmaq es anterior a la de los Incas, es mayor a la de los Yanas, en este caso es anterior a los de los Incas, porque lo dice el texto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dice? Acá, ¿no? Un origen preincaico. Acá está, es compatible. Los Yanas, los Mi'kmaq tenían un origen preincaico. Pregunta 1 y pregunta número 2 sería, respecto a los Yana, ¿es compatible con el texto aseverar que ellos sí perdían los lazos de unión con sus orígenes? Efectivamente, como lo había mencionado, aquí está la compatibilidad, sus vínculos de reciprocidad y parentesco. Esto lo mantenían quienes, los Mi'kmaq, dice. De esta manera se diferencian de los Yana porque estos no tenían estos vínculos, ¿ok? No tenían estos vínculos. Entonces acá es una consistencia textual, profesor, porque la respuesta está aquí, yo la estoy leyendo. Yo la estoy leyendo. La número 1 es textual y la número 2 es inferencial, porque yo la estoy infiriendo. Porque dicen que los Mi'kmaq son los que establecían o relacionaban sus vínculos de reciprocidad y parentesco. De esta manera se diferencian. Ah, ya, entonces si se diferencian, yo infiero que es lo contrario, que los Yana no tenían este vínculo. Por tanto, la primera es textual y la segunda es inferencial. ¿Correcto? Ahí están las respuestas. Bien, entonces, ahora, recuerden, no me digan verdadero o falso, porque verdadero o falso es una realidad, hablamos de una realidad, y no estamos hablando de una realidad, estamos hablando de una compatibilidad. Entonces, de hoy en adelante, mis queridos alumnos, ya no hablemos de verdadero o falso. ¿Es verdadero o falso? No, no se dice verdadero o falso, se dice compatible o incompatible, ¿correcto? Bien, entonces tenemos el segundo PPT que está aquí. Ya, está bien. Ya está. Listo. Bien, tenemos el segundo PPT. Entonces, dice acá, este PPT es el que es compatible, miren, es compatible con su separata, ¿correcto? Es su separata. Entonces tenemos aquí habilidad verbal, dice semana 8A, porque no se olviden que tenemos la consistencia textual, ¿no?
consistencia textual 1 es el tema del día de hoy. Consistencia, perdónenme, a ver que salga el lapicito. Y ya está. La consistencia textual 1, la compatibilidad. La próxima semana vamos a hablar de incompatibilidad. Por eso que acá decimos textual 1, porque después hablaremos de incompatibilidades. Dice, dos ideas son compatibles en medida que no se contradigan, ¿no? O sea, como no hay contradicción en el texto, pues entonces es compatible el texto. Es lo que habíamos dicho. Ya habíamos mencionado que hay dos tipos de compatibilidades. ¿Cuáles son estas compatibilidades? Pues está la compatibilidad literal y la inferencial, ¿correcto? Ahí está, los ejemplos que habíamos visto. Y ahora tenemos las actividades sobre este tema que abarca el texto A, el texto B y el texto 3A, ¿ok? Vamos entonces a desarrollar texto A, texto B y el texto A, ¿correcto? El texto A. Entonces, vamos a hacerlo en 20 minutos, me parece que sería lo conveniente. A ver, vamos a hacer 20, 30 y tanto. A ver, atención. Vamos a trabajar 20 minutos el texto A y el texto B, ¿correcto? Son 10 minutos por texto. Texto A y texto B, 20 minutos. Nada más. Eso es todo, para no extendernos. Bien, ¿hasta aquí se entendió, jóvenes? Sí, Miss. Listo, entonces vamos a proporcionarles, ¿correcto? 20 minutes, ¿ok? 20 minutos. Contando desde ahora, son las 10:18, estamos muy bien en el tiempo. 10:38, retornamos, ¿vale? Para que puedan ustedes trabajar. Bien, chicos, confío en ustedes, confío en su buena fe, confío también en su buen ojo para poder sintetizar. Ya estamos 2 meses aquí, 8 semanas. Los 43 alumnos en aula, por favor, adelante.
Mis queridos alumnos, retornamos. Vamos a retornar, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, Miss, sí se le escucha. Listo. Vamos a empezar entonces el texto A, el texto B y si hay tiempo el siguiente texto. Actividades sobre la compatibilidad. Dice acá, texto A. Vamos a ver el primer texto. Dice, 2 siglos después de la conquista de América, la imagen francesa del Perú no abandonaba los contornos de las leyendas. Los franceses no conocían o conocían mal las costas del Pacífico Sur y se veían obligados a repetir las noticias que divulgaban los cronistas españoles. Este tipo de información creó una visión estereotipada. Estereotipo quiere decir una visión ya fijada, ¿no? Fijada, estereotipada, cuyos puntos centrales eran la crueldad de los españoles y la bondad de los indígenas. Tuvimos que esperar hasta el siglo XVIII para encontrar autores como Feuilleux y la Commandement que vinieron al Perú no solo guiados por el interés al país que no conocían, sino también provistos de una formación científica. No son, sin embargo, las noticias de estos dos estudiosos las que mejor contribuyeron a delinear en Francia una imagen más realista del Perú. Esta tarea correspondió inexplicablemente al ingeniero Fressier, que había estado solo una semana, en octubre de 1713 en Lima, y que no encontraba en el Perú nada digno de verse. Fressier confundía la veracidad con el mal humor. Quizás para esconder su deficiencia de información y no ser acusado de benévolo o ingenuo. Correspondió también esta tarea a una rica tradición oral conformada por las versiones del filibustero, del marino, del comerciante, es decir, por las de todos aquellos franceses que no podían o no querían escribir, pero que traían de regreso a sus hogares una visión colorida y muy personal del país que visitaba. Esta rica tradición oral, unida a aquellos relatos que se leían fácilmente, sin reclamar exactitud ni erudición quiere decir sapiencia, conocimiento, científico, constituyeron pues los elementos de la imagen que del Perú se formaron los franceses hacia finales, dice acá, erudición, perdón. Ok, fácilmente, sin reclamar exactitud ni erudición científica. Consideraron, pues, los elementos de la imagen que del Perú, dice, se formaron los franceses hacia finales del siglo XVIII. Parábolas o especulaciones que para fines didácticos se mezclaban con aventuras e intrigas que tenían por decorado el paisaje convencional del Nuevo Mundo. ¿Ok? Bueno, tenemos el texto A y dice acá, respecto a la estadía de Fressier en el Perú, que solamente duró una semana, ¿no? Porque Fressier dice, había estado solo una semana, ¿ok? Acá está Fressier, ingeniero Fressier, se había estado solo una semana, ¿no? ¿Qué podemos decir de Fressier? Respecto a la estadía de Fressier en el Perú, es compatible con el texto sostener que duró menos de un mes, ¿no? En el texto, Macera refiere que la estadía de Fressier duró solo una semana. En ese sentido, es compatible afirmar que duró menos de un mes. Es compatible con el texto aseverar que el término fácilmente, ¿no?, connota carencia de rigurosidad, de conocimiento pleno, ¿no? De conocimiento pleno de rigurosidad. Dicho término es usado para indicar que los textos que se producían sobre el Perú no les exigía mayor erudición científica, ¿no? No exigía erudición científica ni exactitud, ¿no? No eran tan rigurosos, ¿no? O sea, lo decían, escribían fácilmente, dice, ¿no? Lo describían al Perú de manera fácil, no con rigurosidad o erudición científica. Eso está en esta segunda parte, ¿no? Aquí, sin reclamar exactitud ni erudición científica. Pregunta 2, respuesta, pregunta 1, respuesta, está aquí, ¿no? Muy bien.
Tenemos 1C, 2A. 3. Sobre la imagen francesa del Perú que se tenía 200 años después, dice, de la conquista de América, se condice con el texto sostener que 3D continuaba inmersa en la leyenda, porque nadie, como menciona el texto, Macera sostiene que los franceses tenían en el Perú, ¿no? De 200 años después de la conquista, no había cambiado, ellos pensaban que seguía igual, seguían basándose en la leyenda y en la realidad, ¿no? Y en la no realidad, ¿no? Y en la no realidad. Ellos pensaban que todavía el Perú era como se los habían contado los cronistas, ¿no? Continuaba inmerso en las leyendas, ¿no? 3D. 4. Es compatible con el texto sostener que la imagen francesa del Perú, ¿no? Basada en las leyendas, suscitó una visión que tergiversó, quiere decir cambió, manipuló la realidad, porque esbozaba la idea de que los españoles eran crueles y los indígenas eran, como dice Cándido, ¿no? Buenos, ¿no? Los españoles eran crueles y los indígenas eran generosos, ¿no? Entonces se tergiversó. Hay una palabra ahí que menciona el texto, estereotipado, ¿no? Estaba estereotipado, acá lo dice, creó una visión estereotipada. Acá está. Este tipo de creó cuyos puntos centrales eran la crueldad de los españoles y la bondad de los indígenas. Esta es la pregunta número 4. Respuesta a la pregunta número 4. ¿Listo? Ahí está. 4B. 5. Bueno, no hay 5. Vamos al texto B. El confinamiento, dice acá, impuesto al menos en 89 países para evitar la propagación de la COVID-19, ha restringido marcadamente la actividad económica del mundo, ¿no? La actividad económica del mundo ha sido restringida, con la consecuencia imprevista de una reducción de la contaminación atmosférica. Han comenzado a llegar informes de todo el planeta indicando que recién pueden verse cielos azules. Los datos satelitales de los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno que se forma por la combustión de altas temperaturas, como la que ocurre en los vehículos motorizados durante el periodo de cierre, comparados con los niveles de dióxido de nitrógeno del mismo periodo de 2019 muestran claras disminuciones. De igual modo, los datos suministrados por el satélite Sentinel-5P muestran que en las zonas del confinamiento, los niveles medios de dióxido de nitrógeno en 2020 para el periodo que abarca desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril fueron inferiores a los niveles de 2019 para el mismo periodo. Asimismo, se observa un decremento, quiere decir un decrecimiento, disminución, similar en India. Ver el gráfico. Vamos a ver luego el gráfico. El análisis también ha puesto de relieve los notables avances tecnológicos, dice, que se han realizado para medir la contaminación. Gracias a los datos satelitales es posible medir los niveles de dióxido de nitrógeno. ¿Ok? Casi en tiempo real en todo el mundo. Entonces, el aislamiento ha ayudado, ¿no?, a disminuir el dióxido de nitrógeno en el mundo. Esto es una investigación. Los niveles de dióxido de nitrógeno disminuyeron marcadamente en toda la región de Asia Meridional durante el confinamiento. Ese es el tema, ¿no? Concernientes medias de dióxido de nitrógeno, miren ustedes, en el año 2019, en el año 2020, ha disminuido paulatinamente, bastante fuerte, ¿no? Con confinamiento, sin confinamiento. Eso quiere decir, y este es un mapa de, ¿no?, la India. Porque acá dice, ¿no?, en la India. Ahí está. Y se condice con el texto sostener que la visibilización de cielos azules, cuando dice, ¿no?, ¿dónde está, profesora? Pueden verse cielos azules, dice. Que recién se pueden ver cielos azules. Pues bueno, en
cielos azules es un fenómeno global, ¿no? Porque señala que esto, gracias a Dios, es un fenómeno por el cual, ¿no?, se viene registrando recientemente en todo el planeta. Es compatible con el texto aseverar que el confinamiento del COVID-19 y la contaminación atmosférica hay una relación de causa-efecto. Causalidad. ¿Por qué causalidad? Porque la gente se ha confinado y ello ha hecho, por ello, se ha reducido los niveles de dióxido de nitrógeno. Entonces hay una causa-efecto. El confinamiento ha originado, ¿no? El confinamiento ha generado la disminución del dióxido de nitrógeno. Entonces, el verbo generar, origina, ocasiona, son verbos causativos, ¿correcto? Y estos verbos causativos, mis queridos alumnos, son justamente los que establecen una relación de causa-efecto. Por tanto, la 2 es la C. 3. Teniendo en cuenta la información de la parte textual y la imagen, o sea, todo el texto, ¿no? Porque es un texto mixto, dice, se condice con el texto sostener, en Asia Meridional se redujo la circulación de autos, camiones y motos. Claro, se redujo porque obviamente la gente estaba confinada y por tanto la clave sería la A. Con el texto menciona que el dióxido de nitrógeno es producido por la combustión de altas temperaturas, ¿no? Ahí lo menciona, como la que ocurre en los vehículos motorizados. En la imagen observamos que en India, ¿no? En India la contaminación atmosférica se ha reducido, tanto así que evidentemente inferimos que se ha reducido porque no ha habido circulación de motos, autos, etcétera, ¿no? Es lo que dice el texto. Recuerden, 3A. 4. Respecto a la información proporcionada en la imagen, es compatible con el texto sostener que ha sido provista desde el espacio. Claro, esa es una foto satelital, ¿no? Satelital. ¿Carece de exactitud y veracidad? Falso. ¿Fue recabada en junio de 2020? No, son 2 años. ¿Corresponde a un año de estudio? No, son 2 años diferentes de estudio, 2019 y 2020. Por tanto, la clave sería la letra D por descarte. Ha sido provista desde el espacio, efectivamente. Ha sido provista desde el espacio porque en la imagen, como vosotros tienen acá, dice, ¿cómo se llama? Datos satelitales, dice. Concentración sobre la base de datos satelitales. Entonces, satellites, ¿no? Por tanto, la clave sería evidentemente la 4, D de dedo. D de dedo. Y siguiente. ¿Terminaron el texto 3, jóvenes? No, Miss. Ya, entonces vamos a trabajar el texto 3A, que es un texto dialéctico. Un momentito. Ay, ¿cómo salgo de acá? Ya listo. Tenemos el texto 3A, 3B. Vamos a trabajar 20 minutos. Y el texto 1 de la sección B. Entonces voy a recargarles para que ya lo hagan todo de corrido. Tenemos el texto 3A y B. Y luego de la sección 2, ¿correcto? El texto A, me parece. A ver, déjenme ver. Sí, efectivamente, texto 3A, 3B, y luego de la sección B, el texto 1. De la sección B, el texto 1, ¿ok? 20 minutos, 10 minutos para cada texto, suficiente. Entonces, son las 10:55, con 20 minutos, sería las 11:15. Y retornamos, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? ¿Estamos claros? ¿Se entendió el texto? ¿Las alternativas? Sí, Miss. Listo, adelante.
Estimados alumnos, retornamos a clase para poder desarrollar el texto 3A, 3B y la sección B, texto 1. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Perfecto, muchas gracias. Vamos a completar entonces la segunda parte. A ver, texto. A ver. Vale, a ver, vamos a ver. Este proyecto de ley, que tiene como objetivo lograr que el quechua se enseñe en todos los colegios del país, a ver, estamos hablando de proyecto de ley. Que el quechua se enseñe en todos los colegios del país. Pues enseñándola, fortaleceremos nuestra identidad y prevaleceremos el idioma, ya que su uso se está perdiendo gravemente. Sin duda, se trata de una tarea compleja y de largo plazo que supone, entre otras cosas, capacitar a miles de maestros para que puedan usar el quechua en el proceso de enseñanza. Asimismo, se tendrá que desarrollar una metodología necesaria para fortalecer el aprendizaje. Además, se suman otras razones para impulsar esta propuesta legislativa, que son los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, tales como recibir educación, acceder a la justicia y a la salud y, en general, garantizar los servicios públicos que se brinden en su propio idioma según el literal 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, según el literal 19 del artículo 2, ¿no? Del artículo 2. Bien. Acá está, ¿no? Entonces, vamos a seguir resaltando, ¿no? El artículo literal 19, artículo 2, ¿no? Dice acá, este derecho humano fundamental nos obliga a exigir que todos los médicos, los magistrados del Poder Judicial, los maestros que trabajan en las escuelas de departamentos andinos, ¿correcto? Y las personas que trabajan brindando servicios para la población, sepan quechua o la lengua en uso mayoritario del lugar donde se encuentra. Por ello, esta obligación no se puede soslayar, o sea, dejar de lado, menospreciar, y el proyecto de ley que nos ocupa contribuye al reconocimiento en todo el Perú. Por lo tanto, resulta necesario aprender, dice acá, el quechua, y este debe darse a través de uno de los pilares más importantes, la educación escolar. Así se fortalecerá nuestra identidad y se conocerá más el Perú. Entonces, aquí están de acuerdo con la enseñanza del quechua a nivel de la educación escolar, ¿no? Y de otras instituciones, sí, solo sí, ¿no? Sí, solo sí, estas instituciones, como menciona el texto, el lugar es mayoritariamente comprendido con hablantes de lengua nativa, ¿no? Bien, entonces, tenemos ese texto y ahora pasamos al siguiente texto, que dirá: el anuncio del proyecto de ley sobre la enseñanza del quechua en todos los colegios públicos, dice acá, y privados del país para dar valor a esta importante lengua originaria contraviene el fin que se propone y anula todo augurio de éxito. Entonces están en contra, ¿no? Aquí están en contra porque dice, el anuncio del nuevo proyecto de la enseñanza del quechua en todos los colegios públicos y privados del país para dar valor e importancia a la lengua contraviene, dice. Contraviene quiere decir que no están de acuerdo. Contraviene el fin que se propone y anula todo augurio de éxito. Imponer la enseñanza del quechua en todos los colegios del país, lejos de responder a nuestra necesidad de identidad y contribuir a la valoración de nuestra cultura, provocaría un efecto contrario. Antes de proponer, miren, un efecto contrario. Antes de proponer una ley, lo prudente es asegurar las condiciones que garanticen su cumplimiento. Preguntas: ¿contamos con suficientes docentes capacitados para la enseñanza del quechua?
¿Qué materiales de enseñanza se piensa utilizar? El objetivo será informar al alumno sobre el sistema de la lengua quechua o capacitarlo para la interacción en esta lengua. ¿De cuánto tiempo se dispondrá para esta enseñanza? Habría que revisar también las experiencias anteriores en relación con este tema y evaluar los logros que han tenido. Hace ya 4 décadas, durante el gobierno militar de Juan Velasco, una medida similar estuvo condenada al fiasco, o sea, al fracaso, ¿no? Al fiasco por apresurada, descontextualizada y sobre todo ser impuesta. Tampoco podemos cerrar los ojos a las creencias y valoraciones que algunas personas asocian a la lengua quechua. Estas no son precisamente positivas, ya que afecta a los quechohablantes, menospreciándolos por el uso, por la forma de hablar, por sus costumbres, por sus vestimentas, por sus características faciales, en una sociedad desigual, ¿correcto? En una sociedad desigual. Los educadores tenemos un importante rol en esta tarea, ya que las escuelas de contextos hispanohablantes son el escenario de lamentables sucesos lingüísticos discriminatorios. Hay iniciativas como el proyecto de ley para mejorar este estado de cosas, pero, dice acá, no son debidamente valoradas, difundidas y recompensadas. Entonces aquí no están de acuerdo pues, con la enseñanza del quechua, ¿no? Porque hay muchas interrogantes al respecto. Entonces, sobre el uso del quechua es compatible con el texto A, sostener evidentemente que la situación se encuentra, ¿no? La situación de esta lengua se encuentra indudablemente en peligro de extinción. El uso del quechua, dice, se está perdiendo gravemente. Esta expresión, en el primer párrafo, da la clave que nosotros queríamos, ¿no? La 1D. Siguiente, 2. De acuerdo con el texto A, es compatible afirmar que el proyecto de ley 2C es una iniciativa legislativa que busca rescatar al quechua de una desaparición a punto de suceder, ¿no? O sea, se quiere con este proyecto de ley revalorar, ¿no? Al quechua, revalorar, ¿no? Enseñar en todos los colegios para que no se pueda perder, ¿no? Esta lengua que es un patrimonio inmaterial, ¿no? Del Perú. 12. 2C de casa, clave. Es una iniciativa legislativa que busca rescatar al quechua de una desaparición a punto de suceder. 3. De acuerdo con el texto B, es compatible decir que la enseñanza del quechua en los colegios será un fracaso, ¿no? Porque B dice no, será un fracaso tajante como lo fue, ¿no? Lo que se hizo con el gobierno de Velasco, dice, ¿no? Será un fracaso tajante por la falta de una idónea organización y un objetivo claro. El texto B dice, no está de acuerdo con la enseñanza del quechua en el colegio porque no tendría éxito, ya que no existe un fin determinado por las experiencias anteriores que no lograron concretizar lo proyectado, ¿no? Entonces, la 3A. La 4, resulta compatible con el texto B aseverar que algunas personas no valoran la lengua quechua. ¿Por qué no valoran la lengua quechua? 4D, porque poseen prejuicios, ideologías que influyen en el rechazo de los hablantes y de la forma como ellos se desempeñan, los que los emplean, y así considerarlos a estos hablantes quechuas como inferiores, ¿no? Socialmente. Entonces, el texto menciona que hay un concepto negativo del quechua, ¿no? Y ya sea por su costumbre, usos, vestimenta, ¿no? Por sus rasgos faciales, es lo que dice, ¿no? Y busca minimizarlos en la comunidad, ¿no? Ellos ignoran todo respecto a esta lengua, por ello son prejuiciosos. Clave de dedo, ¿no? Clave de dedo. Poseen prejuicios, ¿no? Estas personas, según el texto. Clave de. 4D. Vamos al siguiente texto. 8B, tenemos el texto 1 y vamos a ver este. Desde hace años, Finlandia parece haber encontrado la fórmula, dice, la fórmula para obtener resultados educativos sobresalientes. Entonces, miren acá, resultados educativos sobresalientes, esa es la fórmula. ¿Dónde? En Finlandia. ¿Y por qué? A ver, los alumnos de las escuelas finlandesas inician la educación formal a los 7 años. Tienen jornadas escolares más cortas, vacaciones más largas, muy pocas tareas para recrearse en casa y no hacen exámenes. Y aunque su modelo ha demostrado ser un éxito, como lo prueba el estudio internacional PISA,
el país no deja de innovar en su sistema educativo. Hace un año, todos los centros de enseñanza del país nórdico introdujeron el método conocido como Phenomenon Learning, mediante la cual las materias tradicionales son desplazadas por proyectos temáticos en lo que los alumnos se apropian del proceso de aprendizaje. Parte de las reformas vienen impuestas por la adaptación a la era digital. Miren qué interesante. Proyectos temáticos que se adaptan a la era digital, en lo que los estudiantes ya no dependen de los libros físicos para aprender, pero tampoco de las aulas, al menos no como las conocemos ahora. Las escuelas finlandesas están en medio de una gran reforma, ¿correcto? Siguiendo la política del Open Plan o espacio abierto, que son espacios multimodales, Open Plan, espacio abierto, multimodales, que se enlazan unos con otros mediante paredes de cristal y divisiones movibles. El mobiliario es ajustable e incluye sofás y puffs. Cuando hablamos del Open Plan, no se trata solo de un espacio abierto en sentido estricto o arquitectónico, sino de aprendizaje. Nada parecido a las escuelas de pupitres que la mayoría de nosotros conocemos. Aunque esta política ya se había usado anteriormente en los años 60 y 70, sin embargo, no tuvo éxito por ser otro contexto educativo. Muy bien, interesante. Seguimos. De este modo, con el Open Plan o espacios abiertos, los profesores y estudiantes pueden elegir el espacio más adecuado para llevar a cabo un trabajo, un proyecto, en función de si es individual, en equipo o en grupos más grandes. Los estudiantes tienen diferentes formas de aprender, por lo que los espacios versátiles hacen posible formar distintos equipos, basándose en la forma en que los alumnos aprenden, prefieren trabajar y pasar su tiempo de estudio. Señala Raila Oksanen, consultora educativa de la firma FCG. Tradicionalmente, los salones de clases fueron diseñados para satisfacer las necesidades de los profesores. Ahora la apertura apunta a que la escuela responda a las necesidades individuales de los alumnos, dejándoles tomar la responsabilidad de su aprendizaje, impulsándolos a aumentar su autorregulación. Los propios alumnos establecen metas, resuelven problemas y comparten su aprendizaje en base a objetivos. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? La innovación educativa en Finlandia con el Open Plan, ¿no? Que ha mejorado o ha sido un éxito, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos, vamos a darnos cuenta que la política del Open Plan en las escuelas finlandesas para el desarrollo intelectual de los alumnos. Porque en la 1, dice acá, la innovación educativa, dice acá, ¿no? Nosotros vemos acá, la educación educativa religiosa para mantenerse primero en la prueba PISA. No, falso, no quieren mantenerse, sino que la PISA es solamente una medición. La preocupación por las estructuras arquitectónicas tradicionales, nada que ver, falsazo. El modelo exitoso del Open Plan para los docentes con alto conocimiento digital en final no es para, el Open Plan no es para los docentes, es para los estudiantes. Por tanto, negativo. Profesora, la clave es la letra D, ¿correcto? La política Open Plan en las escuelas finlandesas para el desarrollo ¿de quién? El Open Plan es para los jóvenes, para los niños, para los adultos. D de dedo, 1D. 2, el sinónimo de la palabra fórmula, tienen una fórmula, dicen los finlandeses, siguen con la fórmula, sería la solución, ¿no? Al proceso de educación. La fórmula es la solución que tienen los resultados positivos al sistema educativo y al proyecto de la educación en los jóvenes o en los niños, ¿no? Entonces la clave sería la letra D. 2D. 3. Es incompatible asegurar que los alumnos de las escuelas finlandesas, dice, tienen demasiadas horas de clase con exigencia y excelencia. Falso. No tienen demasiadas horas de clase y no se les exige tanto ni tampoco se apunta a la excelencia. No. Por tanto, la clave es la letra B. En el párrafo indica que los alumnos finlandeses tienen largas vacaciones, no se les deja mucha tarea y tienen pocas horas de clase. Lo dice el texto, tal y cual. 3B. 4.
Del texto se puede deducir que la política del Open Plan, deducimos que busca crear áreas de estudio flexibles, ¿no? Modificables para los alumnos y que ellos mismos pongan sus espacios. O sea, deducimos, obviamente, que los espacios sean más flexibles, ¿no? Porque lo que dice el texto es que el Open Plan son espacios multimodales, dice. Multimodales, ¿no? Que se enlazan unos con otros mediante paredes de cristal y divisiones movibles. Pero el mobiliario se ajusta, incluye sofás, puffs, ¿no? Etcétera, etcétera. 4, C de casa. 5. Si los estudiantes de Finlandia no se hubiesen adaptado a la era digital, probablemente el fenómeno del Open Plan no hubiera funcionado, porque dicen que estas tareas o estos proyectos están íntimamente ligados a la era digital. Por tanto, buscamos algo que tiene que ver con ello y encontramos la B. Hubiesen seguido aprendiendo con materiales y recursos didácticos en físico, pero no hubieran trabajado la cuestión funcional digital, ¿no? 5B. El texto indica que los finlandeses, por adaptarse a la era digital, ya no dependen de libros en físico. Pero si fuera el caso que no dominen lo digital, probablemente seguirían usando y aprendiendo materiales en físico, ¿no? 5B. Bien, entonces tenemos... Tenemos hasta aquí. El texto 2 es un texto dialéctico. Pasamos al texto 2A, 2B. ¿Correcto? Turismo, tiene que ver con el turismo. Y luego revisamos el texto 3, ¿ok? Texto 2, vamos al texto 2 y al texto 3, tuberculosis, ¿no? Bien, para ello tenemos, son 11:35, vamos a ponerle 20 minutos, 11:55, que nos daría el receso, ¿no? Texto 2 y 3, sección B. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? 11:35, sí, perfecto. Sí, Miss. Entonces, perfecto. Entonces, a las 11:55, hasta las 12:10, me parece que es 12:10, perdón, tenemos nuestro receso y vamos a continuar luego, ¿no? Vamos a continuar luego del receso. A las 12:10 empezamos el desarrollo de 2 textos en inglés que nos faltan y eso sería todo. Bien, vamos a leer, por favor.
Jóvenes, estamos a 2 minutos del receso. Luego del receso, empezamos el desarrollo de los textos 2 y 3 de la sección B, ¿correcto? Estamos a 2 minutos del receso. Listo.